Hola, bienvenidos a nuestro programa Hablando con. Como sabéis, es una sección del podcast Tal día como hoy. Hoy en nuestro programa tenemos un profesor universitario de grado y posgrado, doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en las Ciencias de la Información, posgrado en Dirección de Empresas por el IES, cuenta con una experiencia de más de 40 años en el sector de la comunicación, tanto en medios y agencias como desde empresas e instituciones. Formó parte del equipo fundador de Radio Oeste Forma 100 FM, socio fundador de Zona WhatsApp, una consultoría de comunicación, convirtiéndose en todo un emprendedor. En la actualidad es consultor de Agerón, Internacional de Investigación de Mercados. También imparte formación en la Universidad Complutense, en el ESIC, en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en la Universidad Sagrado Corazón de Puerto Rico, en Estados Unidos, Colegio de Estudiantes Superiores de Administración en Bogotá, en Colombia, pero su incansable ganas de seguir aprendiendo y compartiendo lo ha llevado a impartir formación para ejecutivos en muchísimos países: España, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana. Sin duda, un trotamundos. Un trotamundos del conocimiento, que quede claro. Estamos hablando de un especialista consumado en la comunicación, el periodismo, especializado en la investigación de mercado. Y un buen comunicador. Tiene una extensa producción literaria. Y yo aquí quiero hacer un hincapié que escribir es algo, aparte que íntimo, es algo muy importante, porque es como dejar un legado. Y creo que aquí Arturo ha tenido una muy buena producción. Comunicación para ejecutivos, el primer libro, Las 3 distancias de la comunicación en las organizaciones. La prensa más cara del mundo, historia de los diarios gratuitos españoles. Y otro volumen, La prensa más barata del mundo, modelo de negocio de los diarios gratuitos españoles. Otro más, como Comunicación para ganar, 99 claves para ganar amigos, clientes y seguidores. Y uno que me llamó mucho la atención, Manual urgente del periodismo en tiempos de redes sociales, en 333 tweets, que por cierto fueron seleccionados por sus propios alumnos. Sin duda ese trabajo me lo tienes que explicar. Pienso, luego insiste. Buenísimo este título, 50 ideas para desarrollar tu carrera profesional en tiempos de coronavirus. Y viene la parte que yo creo que le hace brillar más los ojos, el caso Mamma Mía, música, marketing y 3 mujeres. El caso de Ava Forever, de Waterloo a Voyage, pasando por Mamma Mía. Sin duda, una prolija producción literaria. Cuando hemos hablado de tu trabajo con Mamma Mía, pude ver el brillo en tus ojos y sentir tu emoción, y lo hice a través del teléfono. Qué importante es comunicarse y saber hacerlo. Pero si me lo permites, quiero añadir que eres una persona de proyectos, ilusiones y aventuras, con la capacidad de dar otra dimensión al no, convirtiéndolo en el punto de partida para llegar a un sí, de reinventar, investigar y ver más allá que la mayoría de todos nosotros. Hemos tenido la suerte de compartir contigo muchos momentos y me considero aún afortunado. Hemos compartido conversaciones, plato, mantel. He aprendido mucho de ti y me he dado cuenta que debemos de aprender cada día para poder ilusionarnos y seguir haciendo lo que hacemos sin desfallecer. Gracias por participar en mi podcast. Hace mucho que quería hablar de la prensa y la comunicación y tenía muy claro que tú deberías de participar. Ahora sí, hoy en Hablando con tenemos a don Arturo Gómez Quijano. Ante todo, un amigo. Bienvenido, Arturo. Gracias, Manuel. A medida que vas cumpliendo años, te vas dando cuenta de lo que es realmente relevante, ¿no? Vas teniendo más preguntas que respuestas, vas teniendo más incertidumbres, pones en duda aquellas cosas que las que creías firmemente cuando eras joven y te vas quedando con algunas muy poquitas cosas. Y de las pocas cosas que te quedas, el de los verdaderos amigos, ¿no? El de los que están cerca, el de los que están cuando tienen que estar, el de los que no piden sino que dan. Y yo te considero uno de mis mejores amigos. Y entonces para mí estar aquí hoy, pues es un placer, claro. Pues es mutuo, porque la verdad es que uno de los placeres de la vida es poder conversar y con claridad y con honestidad con una persona y que te haga crecer y que te haga aprender. Y de esas conversaciones hemos tenido muchas. Hoy va a ser lo mismo, va a ser una conversación contigo. Me siento un afortunado y estoy preocupado por todo lo que está pasando con la prensa y la comunicación. Desde tu punto de vista, desde tu posición, desde tu experiencia, y entramos ya en materia, me gustaría hablar de la libertad de prensa.
así como lo que está pasando actualmente, ¿no? O sea, el informar versus opinar, el sesgo en la información y en los periodistas. ¿Cuál es el futuro de la información y del periodismo? Las redes sociales, que tú y yo, ¿te acuerdas cuando empezábamos a hablar de Twitter? Manuel, te tienes que hacer de Twitter. Me empujaste en ese sentido y la verdad es que te lo agradezco. Pues las redes sociales, porque yo creo que son fuente de democratización, o todo lo contrario, porque ahí entramos en lo que es la credibilidad. En conclusión, en nuestras sociedades es más fácil destruir que construir. Y eso es una cosa que pasa mucho en las redes, ¿no? Criticar que alabar. O sea, decir a una persona lo bien que lo ha hecho, se oye poco. No sé qué opinas. Así que, ¿cómo ha evolucionado la libertad de prensa a lo largo de la historia? ¿Qué opinas de todas estas cosas? Primero que creo es que estamos en una revolución. Y cuando estás en una revolución, todo se va a poner patas arriba. Todo. Yo tengo un amigo que dice, ¿dónde está el Uber que va a acabar con tu sector, con tu industria, con tu negocio? Porque todos los negocios van a desaparecer. Y todas las industrias van a desaparecer. Y todas se están naciendo de nuevo desde otras perspectivas. Lo que nos pasa es un poco aquello que hablaba Alvin Toffler de las olas, ¿no? Que nos está pasando por arriba la cuarta ola y estamos todavía metidos en la tercera. Y entonces se nos mezclan las cosas y no vemos con claridad. Bueno, es el intertiempo de todos los periodos revolucionarios, ¿no? Que hay mucha confusión. Yo creo que estamos ahí. La revolución digital no es una revolución de comunicación, es un cambio de todo. Es un cambio de todo. Es decir, la aceleración que estamos viviendo, que estamos sufriendo, ¿no? Entonces hay que reinventarlo todo. Hay que verlo otra vez desde otro prisma. Uh-huh. A mí, ¿sabes? Lo que más me preocupa es que en una sociedad en la que a veces vemos que los valores se diluyen, para mí, un contador de noticias, un contador de historias, que sea capaz de contarla con el menor sesgo posible, quizás sin sesgo es imposible, ¿no? Pero de la mejor manera es importante para la democratización. Quiero decirte, en toda nuestra historia, me he documentado en ello, la información ha generado revolución, es cierto, ha generado cambios, ¿no? Sin embargo, hoy en día se sesga la información, hay herramientas diseñadas en vez de para generar debate, para abrir más brechas, para no reflexionar sino odiar. Y esto es preocupante porque ahonda en los valores más importantes de la sociedad y de la democracia en sí mismo. O sea, hay muchos temas en lo que comentas que es preocupante. Para mí, el tema más preocupante de todos es la educación. Porque ese periodista que comentas, ¿a quién se dirige? A una gente que no tiene criterio, a una gente que no tiene valores, a una gente que no tiene herramientas para saber cuándo te están manipulando o cuándo no. Es decir, yo creo que lo que hemos involucionado es en los niveles de educación. Hemos querido dar educación a todo el mundo, hemos querido dar universidad a todo el mundo y para eso hemos bajado el listón. Y todo vale, y todo es opinable, y todo es criterio, y no existe una verdad. Y entonces, claro, si no tienes un bagaje educativo, ¿cómo van a ser los medios a los que se dirija ¿cómo van a ser esos medios cuando se dirigen a gente que no tiene un bagaje educativo? Pues es entretenimiento, es circo, es que siempre lo ha habido y siempre lo habrá, ¿vale? Que es una función magnífica de los medios de comunicación, el entretenimiento, para una sociedad que tiene mucho tiempo. El problema es que nosotros tenemos que tomar decisiones cada día en nuestra vida. Y para tomar decisiones necesitamos información de calidad. Y entonces si la información que recibimos no es de calidad, pues nuestras decisiones van a ser peores. Van a ser erróneas. Incluso acabas de decir algo muy importante, la educación, que yo creo que sin duda es la piedra angular de todo esto, porque sin educación es muy difícil tener un pensamiento crítico. Claro. Sin educación es muy difícil buscar la información adecuada. Con educación también, imagínate sin educación. O sea, realmente Noam Chomsky ya lo decía, el verdadero objetivo de la educación debe ser la capacidad de cuestionar lo obvio, no simplemente aceptar lo que se nos dice. Y hoy en día, las redes sociales... Bueno, las redes sociales o el ChatGPT,
porque si tú no estás formado, ¿cómo vas a entender lo que te está devolviendo, si está alineado, si tiene errores? No lo sabes porque tú no sabes nada. Entonces, si tú no sabes nada, no tienes criterio. Si no tienes criterio, yo digo siempre en estas clases de investigación de mercados que tanto me gusta, porque la investigación está muy relacionada. Bueno, es la base del marketing, es la base de los negocios, es la base de la comunicación, es la base del periodismo. Entonces yo digo, toda fuente tiene un interés. Y es legítimo, además, si tú oyes La Secta o si estás escuchando el telediario de la 1, o si estás escuchando al gobierno o estás escuchando al Instituto de Comercio Exterior, tiene un interés. Y el interés es legítimo. ¿Para qué ha nacido ese organismo? Para promover la exportación. Con lo cual, toda la información que te va a dar tiene ese sesgo, ¿vale? Entonces, por eso no podemos tomar decisiones con una sola fuente. Correcto. Porque si tomas decisiones con una sola fuente, estás tomando la decisión de la fuente. No puedes informarte solo por el telediario, porque si te informas solo por el telediario de la 1, pues estás tomando las decisiones del gobierno de España. No puede ser, pero no puede ser ni de TV3 ni de nada. Es que no puede ser. Es que no puedes tener una sola fuente. Entonces, pero para eso necesitas tener un pensamiento crítico, para eso necesitas saber qué es lo que quieres, para eso necesitas saber hacia dónde vas, para eso necesitas saber cuáles van a ser los sesgos que te va a dar cada una de las fuentes, ¿no? Entonces, tenemos un problema, Houston. Sí, tenemos un problema, Houston. Y eso me lleva a otra pregunta, ¿no? A veces escuchamos a aquellos que nos van a decir lo que queremos escuchar. Bueno, ese es el algoritmo, Manuel. Cuando definas un algoritmo, el algoritmo me va a dar lo que yo quiero, y lo que yo uso, y lo que yo miro, y lo que yo veo. Me va a dar más de lo mismo, va a reforzar mis prejuicios, y lo estamos viendo. Las redes sociales están llenas de bloques consolidados de prejuicios que no se hablan entre ellos. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que hace es perverso. Correcto. Estaba diseñado de manera interesante para ofrecerte y para dar, y nos encanta que nos ofrezca una información que está alineada con lo que buscamos y demás, pero al final se ha convertido en un efecto perverso, que es que solo nos va a dar la información que coincide con nuestro prejuicio, con lo cual no vamos a salir de ahí. Entonces tienes que romper eso. Claro, ¿y cómo le decimos a la gente, tú que tienes ahí tus alumnos en la facultad de futuros periodistas, ¿no? ¿Cómo decimos a la gente, oye, toda opinión es válida y lucharé porque la digas, aunque no la comparta? Debatamos, ¿no? Ese paradigma ha cambiado, Manuel. Ahora es, los hechos son sagrados. No, antes el antiguo era, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Ahora le hemos dado la vuelta. Ahora las opiniones son sagradas y los hechos son libres. El hecho puede ser o no ser, no puede haber una verdad, porque nos negamos a que haya una verdad. Uno de nuestros grandes problemas es ese, porque tiene que haber una verdad. Por eso está en duda el periodismo, por eso están en duda las religiones, por eso está en duda todo, porque no existe una verdad. Sí. Entonces, si no existe una verdad, nada es verdad. Si nada es verdad, ni siquiera lo que yo digo es verdad. Lo que pasa es que es verdad, la lucha entre... que esto me lleva a la información versus la opinión. O sea, los hechos son los hechos. Los hechos son según los veo yo. Es una versión que tienes tú de los hechos. Lo que es sagrado es mi opinión. Cuando no es así, las opiniones hay que fundamentarlas, hay que argumentarlas y los hechos tienes que buscar distintas fuentes. Una de las primeras diferencias que necesitamos entender es la diferencia entre información y periodismo. Mi amigo Albert Montagut, periodista catalán de Pro, donde los haya, que ha estado en los puestos de mayor responsabilidad en España, en todos los medios, siempre dice, el periodismo es un plus de la información. Es decir, informar informa a cualquiera, pero hacer periodismo no. Porque hacer periodismo es coger esa información que te da una fuente y contrastarla con otra fuente. Es coger las declaraciones de un lado y contrastarlas con otro. Hay que contrastar, hay que verificar. Hay que poner en duda todo, hay que escuchar a los dos lados de la noticia, hay que contextualizar, hay que interpretar. El periodismo hace muchas más cosas. Lo que nos ocurre es que está dejando de hacer esas cosas. Es decir, la información que te dice el periodista que está en el bando de pro del gobierno, pues viene del gobierno. Entonces la fuente es el gobierno. El periodismo que está en contra, pues la fuente es la oposición.
Y así nos va, porque los periodistas han dejado de hacer periodismo. Claro, es que me da la sensación de que a veces esto es como el fútbol, ¿no? O sea, como las aficiones... Las bufandas. Sí. Oye, hablando de periodismo y de libertad de expresión, la libertad de prensa, que se ha luchado mucho por ella y de hecho creo que hay que ensalzarla, porque ha habido muchos periodistas que por contar la verdad han muerto. Por contar los hechos, no la verdad, los hechos. No, la verdad ha muerto, Manuel. En el momento que lo que manda es lo políticamente correcto, la verdad ha muerto. La verdad ha muerto. Es decir, con lo políticamente correcto no puede haber universidad, no puede haber ciencia, no puede haber periodismo, porque hay cosas que no se pueden decir. Estamos otra vez rodeados de talibanes por todas partes, de inquisidores por todas partes que nos dicen lo que se puede y lo que no se puede decir. ¿Cuáles son los...? Perdón. Que esa limitación rompe la ciencia, rompe la verdad, rompe el periodismo y rompe cualquier cosa que demuestre que no es así lo que dicen estos talibanes. ¿Cuáles son los desafíos entonces actuales para la libertad de prensa en la era digital? ¿Qué desafíos se tiene que enfrentar? O sea, ¿qué desafíos? Para mí el primer principio de la libertad, como te decía, es la educación. Es decir, tú no puedes ser libre si no tienes una formación completa, una formación potente, una formación permanente. ¿Para qué quieres la libertad? Es que nuestras sociedades no quieren la libertad, quieren la seguridad. Entonces, si tú quieres la seguridad antes que la libertad está perdida. Entonces, en el uno está la seguridad, no está la libertad. Con lo cual, mira lo que está pasando, que cuánto están creciendo todos los sistemas autoritarios en el mundo. Incluso los más democráticos. Cómo se están radicalizando esos partidos que se están convirtiendo en pequeñas dictadorcillos con tintes democráticos, pero que como Hitler son elegidos en las urnas. Y son elegidos en las urnas por ese populismo que les dice lo que quieren oír. Las últimas palabras de Donald Trump en las elecciones estadounidenses es: voy a arreglar todos los problemas que tenemos. Pero ¿cómo alguien puede decir eso? Pero el problema no es que alguien diga eso, es que se lo cree alguien que se lo crea. Claro. No, el problema está en el otro lado, Manuel. Los medios y los periodistas y las empresas y las instituciones y las democracias están en función de las sociedades. No es al revés. No decimos qué malos políticos, qué mala sociedad. Correcto, porque si fuese una sociedad diferente no aguantaría este juego político. Claro. Exactamente. Volvemos a los valores. Por lo tanto, yo ahora te veo en la Complutense dando clases, te veo en un templo, ¿no? En un templo de la educación como es una universidad. Y el último reducto de la libertad. Una universidad pública. El último reducto de la libertad. Y hay sitios que no voy a nombrar en los que ni siquiera ya hay eso. Fíjate. Hay regiones en las que la universidad pública ya no es libre. No se puede decir cualquier cosa. No puede haber cualquier profesor. No puedes pensar lo contrario del sistema dominante. Entonces, claro, pero es el último reducto, porque en el momento que desaparezca la libertad de cátedra, yo cojo la guitarra y me voy. Claro. Fíjate cómo lo gris intenta siempre tapar el color. Es horrible. No, lo que brilla, el sistema lo tiene que tapar. Lo tiene que tapar porque es un grito que te está diciendo: el rey está desnudo. Sí. Totalmente, el rey está desnudo. Exactamente. Es interesante porque me lleva a un par de libros de Orwell, Rebelión en la Granja en 1984. Cada vez que hablo de 1984 me doy cuenta que podíamos decir 2024 sin ningún problema, porque está más vigente que nunca. 1984 se está empezando a hacer realidad en 2024. El 2024, exactamente. Pues te decía que me veo a los chicos, tus alumnos, te veo dando clases y claro, ellos quieren tener un futuro como comunicadores, como periodistas. Algunos querrán dedicarse a investigar, otros a informar, otros a opinar, otros de tertuliano. Bueno, me imagino que habrá de todo, ¿no? ¿Y qué le dices a tus alumnos cuando ves la situación como está? Bueno, mira, el problema que tienen mis alumnos fundamentalmente es que todo el mundo les dice que no tienen futuro. Yo me rebelo contra eso. ¿Cómo alguien de 60 años le puede decir a alguien de 20 años que no tiene futuro? El que no tiene futuro es el de 60 años. El de 20 años, el futuro lo van a crear ellos, lo van a decidir ellos, como lo creamos nosotros que salimos de la universidad hace 40 años
y creamos esta España que tenemos ahora, y la creamos nosotros, y la hemos hecho nosotros. Yo me considero parte de esa creación. Entonces, yo me rebelo contra el sistema, porque el sistema les dice, no tenéis futuro, no hay trabajo en periodismo, no hay. Nunca ha habido tanto trabajo en comunicación en la historia de la humanidad. Nunca, jamás ha habido tanto trabajo. Lo que pasa que a lo mejor en las facultades hablamos del periodismo de Gutenberg, pero claro, es que hay que hablar de otros periodismos y de otras comunicaciones y de otras tareas. Todas las empresas hoy tienen un responsable de comunicación, empresas o instituciones. Todas las empresas o instituciones tienen a gente que quieren que lleve sus redes sociales, sus perfiles y sus páginas web. Todas las empresas necesitan a alguien que escriba la historia y el storytelling de la marca. Todo el mundo. Es decir, nunca ha habido tantas oportunidades y tantas posibilidades para trabajar en comunicación. Tú mismo te estás haciendo. Manuel Nogales Romero tiene un medio de comunicación. Es que yo les obligo a mis alumnos a levantar un blog y a conseguir unos perfiles de redes sociales para distribuir su información. Ellos, cuando acaban mis clases, tienen 14 publicaciones en su propio blog. Entonces, el mundo que tenemos hoy es maravilloso, pero nos están diciendo permanentemente que no, y nos están haciendo cenizos y no tenéis futuro, y es una mierda. Nunca ha habido tanta gente comiendo caliente en la historia de la humanidad. Nunca ha habido tanta gente con un techo. Nunca ha habido tanta gente con opciones de educación y de ir a la universidad. Nunca ha habido tanta gente con acceso a lo más elemental y a lo más básico. El último dato era que China había sacado 800 millones de personas de la pobreza. ¿Pero cuándo ha pasado eso? Entonces, tenemos que cambiar la actitud y tenemos que cambiar la visión y tenemos que cambiar la mirada para dar una mirada más realista, más optimista. Una mirada que diga que tú puedes cambiar una parte de las cosas. Que no todas las cartas están dadas, que hay gente que le sale unas cartas de partida y las cambia, las mejora y las juega bien y gana. Que el futuro lo van a hacer ellos. Correcto, exactamente, ahí es donde quería llegar. Que fíjate tú lo que acabas de decir, el dato de China me ha parecido estremecedor y me ha encantado. Para poder seguir mejorando. Lo hemos sacado nosotros con esos cascos que tú has comprado, claro, con esos libros que tienes detrás, con estas cámaras que tenemos. Hemos sido nosotros, con nuestras compras a este país, los que hemos sacado 800 millones de personas de la pobreza. Ellos que van a querer vivir bien, que van a querer una educación para sus hijos, que van a querer tener una familia, un hogar. Tenemos que, y yo voto, y que sigamos trabajando para que todo el mundo, o cada vez, haya un mundo más justo, más equilibrado. Lo que pasa es que si entramos en la mediocridad, eso no va a pasar. Oye, es increíble, siempre nos pasa, el tiempo vuela. Llevamos una conversación de bastantes minutos. Esto, sabes, es un programa, que es una sección de mi podcast, ¿no? Y normalmente son 20, 25 minutos, pero es que la tentación de seguir contigo es muy grande, me supera porque es un tema tan interesante. Yo quisiera decir como conclusión un par de cosas, porque vamos llegando al final del programa y antes de despedirnos quiero resaltar varias cuestiones. Una es el recorrido histórico de la libertad de prensa. A mí me ha gustado siempre eso, donde se refleja la lucha por equilibrar el poder, ¿sabes? Los medios con los intereses de la sociedad, ¿no? Cada hito que es cierto, eso ha pasado, ¿no? Sí, eso es muy bonito. La libertad de prensa nace hace 200 años con la Revolución Francesa, cuando le cortamos el cuello al rey. Y le cortamos el cuello al rey porque el rey tenía demasiado poder y concentraba demasiado poder. Y entonces surgen esas ideas de la separación de poderes y de un cuarto poder que sea la prensa, para poder proclamar mis opiniones con libertad y no que me vayan a cortar el cuello a mí por decir lo que quiero decir. Exactamente. La prensa nace para darle la voz al ciudadano, para permitir al ciudadano expresar sus ideas. Entonces, aquello que nació para proteger mis ideas, mis derechos, hoy está en manos de los poderosos. Hoy esos medios miran hacia arriba. Esos medios no protegen mis derechos, sino que protegen el poder de unas élites determinadas. No trabajan para nosotros, trabajan para arriba. Entonces nosotros nos hemos convertido, por eso hay que dejar los medios, hay que dejar de ver los telediarios, hay que dejar de leer los periódicos, hay que dejar, porque tenemos que hacer otra cosa, porque hay que salirse de los algoritmos, hay que salirte de las redes sociales,
y hay que empezar a vivir de otra manera y a crear unos medios alternativos y más que unos medios, unos sistemas alternativos. Es decir, hoy nosotros tenemos que hacer el trabajo que antes hacía un periodista, que es verificar, contrastar, ver fuentes distintas, fuentes opuestas, analizar la información que dicen unos y la que dicen otros, saber qué sesgo tiene cada uno. Es decir, nos han echado encima el trabajo del periodista, pero es que lo necesitamos. Entonces, uno, hay que salirse de los medios tradicionales, hay que huir de ellos, hay que dedicarse a leer más esos clásicos, todo ese tiempo que dedicamos a la televisión, a las redes sociales, a los Instagram, dedicarlo a leer a los viejos clásicos que hablaron de cómo el poder domina a la gente y salirse de ahí. Pues me parece súper interesante y quiero llegar al final diciéndote una cosa que me has inspirado, ¿no? Quiero decirle una cosa a tus alumnos, que aprovechen tus conocimientos y que aprendan de tus valores. Arturo, muchas gracias por haberme acompañado en este programa. Realmente ha sido más que agradable conversar contigo y seguir aprendiendo. Seguiremos tus pasos y tus proyectos, sé que tienes muchos y podríamos hablar. Yo creo que el próximo programa igual podríamos hablar de uno de ellos que me encantó cuando me lo explicaste en su momento y que lo vamos a dejar aquí pero... Sí, un día teníamos que hablar de emprendimiento. Eso es. Pero emprendimiento que es el tuyo y el mío y el de cualquier persona que esté trabajando en cualquier sitio. No el emprendimiento que nos venden de esa figura del tipo de Silicon Valley, no sé qué, que no existe, ¿no? Sino de habilidades de emprendimiento. Exactamente, pues te doy un gran abrazo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, hablando con Arturo Gómez Quijano de La Libertad de Prensa y esperando que sirva de introducción al próximo episodio de Tal Día Como Hoy y que lo dedico al 3 de mayo, que fue el día que la Asamblea General de Naciones Unidas lo proclamó como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Deberían haberla enterrado ese mismo día también. Sí, también te digo. Solamente me queda darte las gracias de todo corazón. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias. Chao. Chao, chao. So